La humillaron y la echaron de su asiento. Pero solo unos minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea y quizás incluso para la industria misma. Así que, antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde estás viendo el programa hoy. Si te gustan historias como esta, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más momentos emocionantes de Ava en el cielo. La pasarela bullía con la habitual mezcla de parloteo y ruedas arrastradas. Viajeros de negocios con trajes planchados rozaban a turistas con sudaderas y sandalias. Un hombre mayor con una chaqueta verde oliva oscura, ligeramente desplomado en su silla de ruedas, era guiado lentamente hacia adelante por una mujer más joven con el pelo rubio platino corto. Su mirada penetrante recorría la cabina de primera clase como si desafiara a cualquiera a preguntarse por qué estaban allí, agarrando firmemente las manijas de empuje, mientras subía por la pequeña pendiente hacia el avión, con una confianza serena pero imponente. El hombre, cuya mandíbula firme y ojos gris, tormenta delatan una época en la que su postura había sido todo menos encorvada. Llevaba una insignia militar descolorida en el cuello de la chaqueta, de esas que cuentan historias sin decir una palabra. Aunque sus piernas estaban inmóviles y sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba el puño de la manga, había una innegable presencia en él, algo que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más pesado, como si la historia misma hubiera pisado el avión. La azafata Rebecca Hensley estaba de pie cerca de la puerta de embarque, observando a los pasajeros con la sonrisa automática y ensayada de quien había desempeñado este trabajo durante demasiado tiempo sin conseguir el ascenso que creía merecer. Cuando su mirada se posó en el hombre en silla de ruedas y la mujer que lo acompañaba, algo en su expresión vaciló por una fracción de segundo. Su sonrisa se tensó, no se volvió más cálida, como si ya hubiera tomado una decisión silenciosa, que pronto se convertiría en algo inesperado. El proceso de embarque continuó sin mayores incidentes, los pasajeros acomodándose en sus lujosos asientos de cuero con el habitual crujido de periódicos, el clic de las hebillas de los cinturones de seguridad y los tonos suaves de las conversaciones previas al despegue. Pero la tensión comenzó a formarse como una condensación invisible cuando Rebecca se acercó al hombre en silla de ruedas. Su nombre, como pronto descubriría, era Howard Ellison, solo para detenerse abruptamente en su asiento, entrecerrando los ojos mientras golpeaba el reposabrazos con el dedo índice y decía, mucho más alto de lo necesario: «Señor, me temo que este asiento no está disponible para usted. Necesita estar en la sección accesible en la parte de atrás». Hubo una pausa colectiva en la cabina, esa clase de quietud que llega justo antes de que estalle una tormenta. Howard giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella de una manera que le hizo un nudo en la garganta sin entender por qué. La mujer detrás de él, su cuidadora, o eso supuso, se irguió y dijo con calma, «Este es el asiento 2A, que confirmamos 2 veces». Pero Rebecca la interrumpió, alzando la voz mientras los pasajeros levantaban la vista de sus dispositivos. «No me importa lo que hayan confirmado. No pueden estacionar una silla de ruedas aquí como si fuera un carrito de la compra. Este es un espacio premium para clientes que pagan la entrada completa». Alguien 2 filas más atrás jadeó audiblemente, y un hombre mayor susurró, «¿De verdad acaba de decir eso?». Howard permaneció tranquilo, inmóvil, con una expresión indescifrable mientras las venas de su mano se tensaban contra el reposabrazos. Rebecca, envalentonada por el incómodo silencio, se acercó y añadió, «Voy a pedirle que se cambie a un asiento adecuado antes de tener que hablar con el capitán», sin darse cuenta de que sus palabras pronto resonarían en redes sociales y noticias, de forma que su nombre quedaría grabado en la memoria, aunque no por las razones que ella esperaba. La mujer junto a Howard simplemente ladeó la cabeza levemente, con una expresión indescifrable. Mientras metía la mano en el bolsillo de su blazer y sacaba su teléfono sin hacer ruido, Rebecca giró sobre sus talones y se dirigió a la cocina, sin saber que el video que alguien acababa de grabar mostraría sus palabras con total claridad, sin saber que el hombre al que acababa de humillar
Había firmado el mismo manual del empleado que autorizaba su trabajo, y sin saber que este vuelo, el vuelo 388 a Denver, ya no era solo un turno de rutina, sino el comienzo de un ajuste de cuentas. Los motores ni siquiera habían arrancado, pero la tensión en la cabina de primera clase ya era más fuerte que las turbinas, y mientras Rebecca desaparecía tras la cortina azul que separaba la cocina de los pasajeros, convencida de haber hecho lo correcto al imponer su autoridad sobre un hombre al que solo veía como una carga en una silla, la silenciosa tormenta que había provocado sin darse cuenta comenzó a crecer con cada segundo, alimentada por los murmullos incrédulos y las miradas cada vez más atentas de los pasajeros circundantes. Howard Ellison, todavía sentado en la cabina dosa con la postura de quien se ha enfrentado a algo mucho peor que la humillación a 9 metros de altura, permanecía en silencio, con las manos apoyadas suavemente en el mango de madera de su bastón, un objeto más ceremonial que funcional ahora, y la respiración tranquila mientras miraba por la ventana ovalada, observando cómo un carrito de equipaje pasaba con movimientos lentos y pausados, sin que su expresión revelara nada, aunque en su mente, décadas de disciplina repasaban una lista de verificación familiar, no hecha para el combate, sino para el control. A su lado, la mujer de cabello plateado llamada Dana se ajustó el blazer y se inclinó ligeramente, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Quiere que diga algo ahora o esperamos a estar en el aire? Howard, sin apartar la vista de la pista, simplemente respondió, espere a ver al capitán. Me reconocerá o no está en condiciones de pilotar este avión. Aunque su tono era tranquilo, había una fría precisión en sus palabras que insinuaba algo más que orgullo herido. Este era un hombre acostumbrado a comandar flotas, no solo a presentar quejas. Al fondo de la cocina, Rebecca paseaba de un lado a otro con los brazos cruzados, con el rostro aún enrojecido por la confrontación, murmurando entre dientes sobre pasajeros con derecho, y gente que cree que la primera clase es un programa de caridad, cuando su compañera de azafata, Marisa, más joven y notablemente más empática, dudó con una bandeja de bebidas y finalmente preguntó, «Rebecca, ¿estás segura de lo que acaba de pasar ahí arriba?» O sea, ese tipo no dijo nada, y la mujer que lo acompañaba parecía. Pero Rebecca la interrumpió con una burla. Mezclaron sus influencias, probablemente lo ascendieron con millas de algún fondo de compasión. No debería estar sentado en ese asiento. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que 3 filas detrás del asiento 2A, un hombre alto con un traje gris a medida, alas de aviador en el pecho, y hombros acostumbrados a asumir tanto rango como responsabilidad, había estado escuchando en silencio desde el inicio del intercambio. Mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad y se levantaba lentamente, varios pasajeros levantaron la vista para verlo avanzar hacia la cabina. Su expresión era indescifrable, pero su propósito, de repente, muy claro. El capitán Ron Maddox había realizado más de 50 vuelos transatlánticos, sobrevivido a una falla de motor sobre Islandia y negociado el protocolo de emergencia durante un evento de ceniza volcánica, pero nada lo había preparado para el momento en que descorrió la cortina, miró al pasajero del 2A, y al instante, sintió que se le cortaba la respiración, apretaba la mandíbula y palidecía, porque el hombre sentado frente a él, tranquilo y silencioso, no era solo un pasajero en silla de ruedas, era la leyenda condecorada de la Fuerza Aérea, magnate de los negocios y coronel retirado que fundó Aurelius Air con una visión de respeto, honor y dignidad para cada persona que volaba en sus aviones. «Señor Ellison», dijo el capitán con voz tensa y formal, extendiendo la mano de inmediato. «Señor, no me informaron que estaría a bordo hoy». Dana, con una leve pero cómplice sonrisa, respondió simplemente, «No creíamos que fuera necesario anunciarlo. Últimamente prefiere viajar con discreción». Howard finalmente se giró, se encontró con la mirada atónita del capitán, y dijo con total calma, «Parece que debería haberme puesto el uniforme en lugar de dar por sentado que su equipo recordaría los valores sobre los que se construyó esta aerolínea». Los pasajeros, que ni siquiera habían estado mirando ahora, se inclinaron hacia adelante mientras los susurros comenzaban a extenderse como un reguero de pólvora por la cabina,
y Marisa, de pie junto al carrito de la cocina, sintió que se le encogía el corazón al oír al capitán murmurar: «Vamos a arreglar esto, inmediatamente», y comenzó a caminar rápidamente hacia la parte trasera del avión para buscar a Rebecca, que estaba a punto de descubrir que gritarle a un veterano paralizado ya era bastante malo. Pero gritarle al fundador de toda la aerolínea tendría consecuencias mucho más allá de lo que pudiera imaginar. Mientras el avión rodaba hacia la pista, el zumbido constante de la anticipación llenaba la cabina con una casi falsa sensación de normalidad, pero bajo la superficie, como una tormenta tras un cielo de verano, la energía había cambiado por completo, y cada respiración se sentía un poco más tensa, cada mirada un poco más aguda, a medida que el peso de lo que estaba a punto de suceder se instalaba en la cabina presurizada como un ajuste de cuentas en ciernes. El capitán Maddox regresó a la cocina con un paso demasiado rápido para la calma rutinaria que se espera a mitad del embarque, y cuando vio a Rebecca sirviéndose una taza de café con la presuntuosa relajación de quien cree haber solucionado un inconveniente, no haberse suicidado profesionalmente, pronunció su nombre con tal intensidad Rebecca, que el sonido cortó el siseo de la máquina de expreso, como una cuchilla cortando la seda. Ella levantó la vista, sorprendida por su tono, y parpadeó mientras él continuaba: «Tenemos que hablar ahora, en la cabina», aunque levantó una ceja, lista para replicar con sarcasmo sobre estar en pleno turno, algo en sus ojos controlado, pero inconfundiblemente furioso la detuvo en seco, y lo siguió con pasos reticentes, ajena al revuelo que su ausencia pronto causaría entre los pasajeros y la tripulación. De vuelta en el asiento 2A, Howard se ajustó el pequeño auricular en la oreja izquierda. El elegante dispositivo negro apenas se notaba contra el borde del cuello, y murmuró en voz baja: «Fase 1 confirmada, iniciando fase 2». A su lado, Dana tocó un pequeño icono en su teléfono, o activando una transmisión segura, lo que para el ojo inexperto parecía una simple aplicación de lectura electrónica, que revelaba una transmisión de texto en vivo con asesores legales y ejecutivos corporativos, observando el desarrollo de la situación en tiempo real, a kilómetros de distancia pero totalmente concentrados. Los pasajeros a su alrededor, cada vez más conscientes de que algo mucho más grave estaba sucediendo, observaron cómo una mujer con un elegante blazer verde se levantaba del asiento 4C y avanzaba. Nadie la había notado antes, pero se movía con la autoridad despreocupada que sugería que era más que una simple viajera frecuente. Al llegar junto a Dana, extendió la mano y dijo en voz baja: «Caroline Trask, asesora interna de Aurelius Holdings. Estoy aquí como ojos y oídos, y, francamente, esto pasó de ser un problema de recursos humanos a una pesadilla legal». Y justo cuando Caroline se sentaba al otro lado del pasillo para comenzar su evaluación en silencio, un repentino y agudo timbre resonó en la cabina, un botón de llamada desde la fila 18 y, momentos después, una azafata pasó corriendo con un botiquín en la mano, seguido de un murmullo. Alguien se había desplomado en medio de la cabina. Un joven de apenas 20 años que palideció repentinamente, agarrándose el pecho en lo que parecía un ataque de pánico. O algo mucho peor. Marisa, ahora la única asistente de alto rango que quedaba en la cabina, se apresuró a ayudar, pero un repentino terror le recorrió la mirada. Sin Rebecca, los códigos de casos especiales del manifiesto estaban desatendidos, y al buscar el expediente del pasajero, se dio cuenta de que la fila 18 tampoco era cualquiera, porque el hombre que acababa de desmayarse formaba parte de una unidad de protección del gobierno, un agente encubierto asignado para acompañar discretamente a personas de alto interés y, lo más importante, no estaba solo. «Dana», dijo Howard, en voz aún baja, pero con un matiz calculador, «contamos con una segunda unidad a bordo». La mirada de Dana se ensombreció al revisar su lista y murmurar: «Se suponía que solo había uno, el agente Kerr, en la 18C, pero si ha caído, es posible que alguien más nos esté vigilando, y no desde nuestro lado». Fue el tipo de giro que lo redefinió todo, porque lo que comenzó como una azafata, humillando a un veterano paralítico, ahora corría el riesgo de convertirse en algo mucho más volátil, ya que el fundador de la aerolínea se dio cuenta de que lo observaban,
No solo los clientes, el personal o los ejecutivos, sino alguien completamente distinto, alguien cuyo propósito a bordo de ese avión aún no se había revelado. Y mientras el avión se elevaba, finalmente en el aire, había un nuevo peligro, entre ellos uno que no llevaba uniforme, que no figuraba en ninguna lista de tripulación ni manifiesto de pasajeros y, fuera cual fuera su motivo, se escondía tras una sonrisa, un cinturón de seguridad y quizás una bandeja, esperando atacar cuando nadie lo esperaba. Mientras la aeronave atravesaba la línea de nubes y se nivelaba a la altitud de crucero, la señal del cinturón de seguridad parpadeó con un suave tintineo, y las luces de la cabina se atenuaron lo justo para adormecer a los pasajeros con una ilusión de paz. Pero cualquiera que prestara atención, cualquiera entrenado para percibir los cambios en el comportamiento humano, lo habría visto. La repentina quietud sincronizada que recorrió 3 filas muy específicas, como si el aire mismo se hubiera endurecido, como si incluso la gravedad se estuviera preparando para lo que venía después. Mientras Marisa atendía al agente Kerr, quien ahora estaba semiconsciente, pálido, y susurraba algo ininteligible sobre el protocolo de incumplimiento, el capitán Maddox había llevado a Rebecca a la cabina, donde la puerta se cerró con un clic hueco, de una inquietante irrevocabilidad. De pie junto a la consola de navegación, con los brazos cruzados y la actitud aún impregnada en ella como perfume, parpadeó confundida cuando él le pidió al copiloto que saliera, y cerró las persianas tras ellos. ¿De qué se trata esto?, preguntó, con la voz ahora menos segura y un poco demasiado alta en el reducido espacio. Pero en lugar de responder, Maddox metió la mano en un cajón seguro debajo del panel de control, sacó un sobremanila sellado, y lo golpeó contra la consola del acelerador con una fuerza que la hizo estremecer. Al abrirlo lentamente, como quien deshace una mecha, palideció. Dentro había fotografías, documentos y 2 expedientes de empleados, el suyo y el de Howard Ellison, pero no los que guardaba recursos humanos, no. Eran de la Junta de Revisión Ejecutiva, marcados con letras carmesí, clasificado, anulación de la vigilancia del fundador. Rebecca, temblando de repente, miró a Maddox y susurró: ¿Por qué iban a? ¿Cómo? Le gritaste al hombre que construyó esta aerolínea de la nada, dijo el capitán en voz baja y firme, al hombre cuyos viajes de combate salvaron vidas y cuyo nombre está en la patente del sistema de cinturones de seguridad que uno se pone a diario. Y para colmo, hoy vuela bajo vigilancia protectora, debido a una amenaza de fusión que recibimos la semana pasada. Y tú te acabas de convertir en la mayor carga del cielo. Mientras tanto, de vuelta en la cabina, Dana se inclinó hacia Howard, con la voz ahora áspera como un cristal roto. El refuerzo de Kerr nunca apareció en nuestros registros, y sus comunicaciones fueron borradas. El agente que no contabilizamos se hace pasar por tripulante, o peor aún, está sentado justo delante de nuestras narices, y Howard, impasible, dijo: entonces es hora de averiguarlo. Y ahí fue cuando todo cambió. Cuando Caroline, la abogada del 4C, se levantó silenciosamente con una tableta en la mano y caminó por el pasillo, escudriñando los rostros con precisión quirúrgica, hasta que se detuvo, en la fila 22, asiento F. Era un hombre al que nadie había prestado atención antes. No era especialmente alto. Llevaba una sudadera con capucha y auriculares comunes. Leía una novela de bolsillo, pero algo en su forma de moverse, cuando la sombra de Caroline cruzó, su bandeja era erróneo, ensayado, como memoria muscular más que instinto, y cuando ella se inclinó ligeramente y preguntó: «Disculpe, señor, ¿le importaría confirmarme su número de asiento?», respondió demasiado rápido. 22. Pero estaba en el 22F. Dana ya había recorrido la mitad del pasillo antes de que Caroline pudiera reaccionar, con la mirada fija en el hombre, que ahora permanecía demasiado inmóvil, mientras Howard metía la mano en el bolsillo interior de su abrigo y pulsaba un botón oculto cosido en el forro, activando un transmisor no más grande que una moneda. El sistema de seguridad encriptado del avión marcó al ocupante del asiento como desconocido, sin verificar y peligroso. Entonces llegó el verdadero giro. Cuando el hombre del 22F se dio cuenta de que lo estaban siguiendo, no entró en pánico,
No salió corriendo, no gritó, simplemente sonrió y dijo: «Estás a punto de arrepentirte de mantener este avión en el aire». La cabina se sacudió. No por las turbulencias. Por algo más, la mandíbula de Howard se tensó, y por primera vez en todo el vuelo, el veterano paralizado que había comandado unidades aerotransportadas durante la guerra dijo algo que no era una advertencia, sino una fría orden: «Cierren la cabina. Ese hombre no es un pasajero. Es la razón por la que volví». La cabina, una vez llena del susurro ambiental de las revistas de a bordo y el suave tintineo del servicio de bebidas, se había vuelto terriblemente silenciosa, el tipo de quietud que siempre llega justo antes de que suceda algo impensable. Y sin embargo, nadie, ni los pasajeros agarrando sus apoyabrazos en un silencio nervioso, ni los auxiliares de vuelo congelados en medio del pasillo con bandejas temblorosas, podría haber predicho el momento en que el hombre en el 22F lentamente metió la mano debajo de su asiento y sacó algo que hizo que cada respiración en la cabina se detuviera como un latido del corazón salteado. No era un arma, no en el sentido tradicional, sino un elegante dispositivo plateado del tamaño de un pasaporte, con una pantalla iridiscente y sin botones visibles. Al tocar su superficie 2 veces, las luces superiores del avión parpadearon una vez, y luego otra, antes de sumergir la cabina en una penumbra inquietante y zumbante, como si alguien hubiera tomado repentinamente el control, no de las luces, sino de todo el sistema eléctrico, y el tenue olor a quemado en las rejillas de ventilación no ayudaba a nadie a sentirse más seguro. En la cabina, los instrumentos del capitán Maddox empezaron a parpadear erróneamente. Las lecturas del altímetro saltaban. El piloto automático oscilaba entre activado y en espera. Las comunicaciones se atascaban con estática. Al mirar a Rebecca, que ahora estaba pálida y sin palabras, espetó: «Vuelve a la cabina, ahora», y pulsó el botón del intercomunicador, que solo emitió silencio. Una línea muerta que atravesó todo el avión. Dana llegó al lado de Howard en el mismo instante en que Marisa retrocedía tambaleándose desde la fila 18. El agente Kerr, ahora plenamente consciente, apenas podía hablar con los dientes apretados. Con la mano temblorosa, señaló hacia el pasillo y exclamó: «Ese dispositivo no es para nosotros, es para el avión». En ese instante, la realidad se apoderó de todo. No se trataba de un secuestro, sino de una vulneración de los sistemas. «Sabotaje», dijo Howard con severidad, con una voz gélida. «No nos persigue a nosotros, sino a la aerolínea». Caroline ya había sacado un teléfono satelital de su maletín, intentando sortear la red interna, pero la señal estaba saturada de estática, bloqueada desde dentro, cuando el desconocido del piso 22F por fin se levantó. Sin prisas y con una calma inquietante, se giró hacia las filas de atrás y dijo, con una sonrisa suave y escalofriante: «Han construido esta empresa sobre mentiras, sobre promesas incumplidas a hombres como él», y señaló a Howard con una retorcida reverencia. «Y ahora van a ver cómo todo se derrumba, empezando por este vuelo». Los pasajeros empezaban a entrar en pánico. Las voces se alzaban con una urgencia confusa. Y los auxiliares de vuelo, Marisa temblando, otro auxiliar llorando, intentaron calmarlos, pero el desconocido siguió caminando como si el pasillo le perteneciera. Cuando Dana se movió para bloquearlo, simplemente se giró, pulsó un botón del dispositivo, y todo el sistema de entretenimiento parpadeó en rojo con un único y críptico mensaje: «Revocación iniciada». En ese momento, Howard Ellison cerró los ojos. Respiró tan hondo que llenó la cabina de algo antiguo e inquebrantable y dijo: «No quise volver a volar nunca más, pero sabía que este día llegaría». Entonces se volvió hacia Dana, con voz tranquila pero cristalina: «Es hora de decirles quién soy realmente», y mientras Dana asentía, presionando su propio transmisor escondido en el forro de su manga, las puertas de la cabina se cerraron desde dentro. El sistema Wi-Fi se reinició a una frecuencia oculta y una voz pregrabada, inconfundible y autoritaria, resonó por los altavoces del avión: «Les presento al coronel Howard J. Ellison, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, retirado, fundador y presidente ejecutivo de Aurelius Air. A partir de este momento,
Recupero el control de esta aeronave. La cabina estalló en jadeos. La incredulidad recorrió las filas como una corriente. Y Rebecca, que acababa de volver a entrar justo a tiempo para oír el anuncio, dejó caer su carpeta de servicio al suelo. La comprensión la golpeó con la velocidad de un impacto. Ya no se trataba solo de humillación. Se trataba de sobrevivir. Y el veterano al que le gritó no era solo el fundador de la aerolínea, era la única persona a bordo que podría salvarlos. A 33.000 pies sobre el medio oeste, a medio camino entre la altitud de crucero planificada y una crisis inminente, el hombre del 22F, ahora conocido por la tripulación no solo como un saboteador, sino como un operador profundamente calculador con una misión que ninguno de ellos comprendía, aún permanecía en silencio en el pasillo, con el dispositivo en la mano brillando tenuemente como un pulso, y aunque sus labios aún se curvaban en una sonrisa, sus ojos se habían vuelto huecos, distantes, no llenos de odio, sino de algo mucho más frío. Un propósito. Los pasajeros se aferraban a los apoyabrazos, algunos con oraciones silenciosas apretadas contra los labios resecos, otros agarrándose las manos como preparándose para un impacto que aún no podían definir, y entre ellos, una niña pequeña lloraba suavemente mientras su madre la mecía con brazos temblorosos, susurrándole un consuelo que su propia voz temblorosa parecía incrédula. Las luces del techo parpadeaban en ráfagas inquietantes mientras los sistemas de la cabina seguían fallando bajo el ataque digital. Howard Ellison no parpadeó. En cambio, le hizo una señal a Dana con un lento asentimiento, y ella se acercó sin dudar al hombre que seguía paseándose tranquilamente junto a la puerta de la cocina, con pasos firmes y mesurados, cada uno reflejando la tensión como una cuenta regresiva. Cuando se detuvo a pocos metros de él, habló con una cadencia aguda y sin emociones, propia de otra vida. Alexei, creíamos que estabas muerto. El hombre del 22F, cuyo nombre no se había pronunciado en voz alta en casi 12 años, ladeó ligeramente la cabeza, con una sonrisa que no contenía nada de alegría en sus labios. Eso es porque me querías muerto, dijo, lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo oyeran, sus miradas saltando entre Dana y el desconocido con creciente horror. Pero enterraste al hombre equivocado, y olvidaste el precio de la lealtad. Se oyeron jadeos como escalofríos por el pasillo, y Caroline, todavía sentada cerca del 4C, leyendo los registros de transmisión encriptados que retransmitía el transmisor del abrigo de Howard, susurró en voz baja. Dios mío, estaba en el equipo de la base aérea. Al otro lado de la cabina, Howard tenía la mandíbula apretada como el cemento. Alexei Morov, ex ingeniero militar, una vez fue un especialista de inteligencia de confianza en un proyecto conjunto de Aurelius y la Fuerza Aérea en el extranjero, un programa clasificado y enterrado hace mucho tiempo, después de que una explosión se cobrara la vida de 5 hombres y dejara el proyecto en ruinas. Pero el sexto nombre en la lista, el hombre que se presume muerto en la explosión, nunca se confirmó que se recuperara. Hasta ahora, cuéntales, Howard, dijo Alexei, con un tono venenoso ahora, su compostura quebrándose como un cristal bajo presión. Cuéntales sobre Echo Runway, cuéntales cómo saliste ileso mientras yo salía a rastras de los escombros que ordenaste. La voz de Howard era baja, pero resonó como un trueno por la atónita cabina. No hubo orden de dejarte. Hubo caos, un incendio, un dispositivo de tic-tac mal conectado, y perdimos el control de la misión mucho antes de que el perímetro colapsara, dijo, con la voz de acero envuelta en tristeza. Pasé 3 años buscando lo que quedaba de ti. Celebramos funerales para las cenizas. Alexei se burló. Construiste una aerolínea con contratos militares y quemaste fantasmas. Y ahora vuelas en una tumba de metal de tu propia creación. En la cabina, Maddox había recuperado parcialmente el control. Los controles manuales volvieron a funcionar mientras los relés de transmisión de Dana comenzaban a reiniciar los sistemas centrales, y el copiloto, de vuelta en la consola, susurró. Señor, podemos nivelar de nuevo. Tenemos el margen justo para estabilizarnos. Pero Maddox no respondió de inmediato, porque ahora no se trataba solo de un secuestrador. Era un hombre con una razón. De vuelta en la cabina,
Marisa se movió sigilosamente para bloquear la cocina trasera, intentando que los pasajeros, presas del pánico, se tranquilizaran, pero le temblaban las manos mientras susurraba al micrófono de su muñeca conectado ahora a través de la línea de Howard, no de la aerolínea. ¿Qué hacemos si no está fanfarroneando? La voz de Howard respondió, no por el intercomunicador, sino por todos los altavoces a la vez. No entramos en pánico. Disminuimos la tensión. Y recordamos algo que él ha olvidado. No es el único fantasma en este avión, porque mientras Alexei avanzaba lentamente, agarrando el dispositivo con más fuerza, una nueva voz gritó desde la última fila, «Alexei, bájalo». Y de la 130A, surgiendo de entre las sombras y el silencio, apareció una mujer con una chaqueta militar, el pelo recogido y los ojos encendidos. Se llamaba Capitán Mara Ngai. Y hacía 12 años, también la habían dado por muerta. El aire en la cabina había cambiado una vez más, pero esta vez no era miedo lo que ondulaba a través de las filas de aturdidos pasajeros. Era algo más frío, más desconcertante, una tensión que parecía haber estado esperando esta misma confrontación durante años. Y ahora que todos los jugadores habían subido al escenario, la verdad que había estado enterrada en humo, silencio y archivos sellados, estaba a punto de abrirse camino hacia la luz, a 33, 0 pies sobre un mundo que había olvidado lo que realmente sucedió en Echo Runway. Mara Ngai avanzó con una calma que no correspondía a la cruda urgencia de su voz, cada paso mesurado, sus botas resonando sobre la fina alfombra como disparos en la niebla, su mano lejos de un arma, pero cargando con el peso de la autoridad como si lo fuera. Y los pasajeros que una vez la habían visto como una simple viajera silenciosa, ahora se separaban en un silencio atónito, porque algo en su mirada decía que no estaba allí por casualidad. Había subido a ese avión por él. Alexei se quedó paralizado, su mano vaciló sobre el dispositivo, y por primera vez desde que se levantó, su rostro perdió la compostura petulante que había usado como máscara, reemplazada ahora por algo más feo, reconocimiento, incredulidad. Y tras eso, el horror desgarrador de darse cuenta de que la única persona que podía desmantelar todo lo que había planeado, seguía viva. «Estabas muerta», murmuró, apenas audible, como si las palabras le quemaran la garganta. «Dijeron que la explosión consumió tu cuerpo. No había nada que recuperar». Mara se detuvo a solo unos metros de distancia, con una postura firme, no amenazante, simplemente presente, y su voz, aunque tranquila, atravesó la cabina como metralla. Encontraron cenizas y fragmentos de tipo sanguíneo. Pero para entonces ya me había ido. Alguien me sacó a rastras. Alguien que sabía que la misión estaba comprometida mucho antes de que se activaran las cargas. La mirada de Howard se cruzó con la de ella desde la primera fila, y algo cruzó entre ellos. Ni sorpresa ni culpa, sino reconocimiento. Como dos soldados que finalmente confirmaban lo que ambos temían y esperaban, que sus errores no habían quedado enterrados con el fuego, y que un último fragmento del pasado había venido a recogerse. «Dime qué hace el dispositivo, Alexei», dijo Mara, dando un paso más al frente, y el aire en la cabina pareció contraerse, como si la carcasa presurizada del avión contuviera la respiración. «Dime qué le has hecho a este avión, porque si respiras mal, lo anularé aquí mismo, ahora mismo». La mano de Alexei se crispó. «No es una bomba», dijo, mirando rápidamente a los rostros aterrorizados que observaban. «¿Creen que vendría aquí a morir? No se trata de destrucción. Se trata de control». Escribí el firmware original en la suite de aviónica Echo. Todo su sistema de vuelo sigue funcionando con la base de mi código. Dana murmuró en voz baja. «Eso es imposible». Mientras revisaba los registros de emergencia del firmware, su pantalla de repente mostró pings de acceso provenientes de una fuente interna, hilos de puerta trasera que nunca se habían parcheado, porque nadie sabía de su existencia excepto quien los había colocado. «Es un gusano de recuperación», dijo Mara en voz baja, dándose cuenta como una marea creciente. «No están derribando este avión. Están intentando provocar fallos en toda la flota». Y entonces el verdadero riesgo se reveló, porque en la bodega de carga, bajo la cabina de pasajeros, un relé silencioso ya había empezado a enviar una señal en cascada.
Un pulso diseñado para interactuar no solo con la aviónica de la aeronave, sino también para rebotar en los relés satelitales e inyectar firmware malicioso en todos los sistemas de Aurelius Air del mundo. En tierra o en vuelo, construiste la aerolínea con mi código, dijo Alexei, con la voz ahora desenfrenada por una furia justificada. Compraste el éxito a costa de gente como yo, y nunca arreglaste la falla, porque nunca me viste como una amenaza. Caroline, que ahora retransmitía desesperadamente las comunicaciones a través de su tableta de emergencia, levantó la vista con los ojos abiertos, presa del pánico. Si esa señal sale de la aeronave, no solo paraliza este vuelo, sino que paraliza toda la flota durante 48 horas. Miles de aviones, millones de pasajeros, sin controles, sin anulación. Howard no pestañeó. Se giró lentamente hacia Dana y dijo, «Activa el protocolo Leviatán». Dana dudó apenas un instante. Luego metió la mano en su abrigo y presionó 3 botones integrados en el transmisor, cada uno iluminándose en secuencia. Verde, azul, rojo. Los sistemas del avión se sobresaltaron. Las luces se apagaron y luego volvieron. Las pantallas de la cabina parpadearon en blanco, luego en negro. Entonces, se escuchó un zumbido profundo, seguido de una voz robótica que nunca antes había hablado en ningún vuelo de Aurelius. Protocolo Leviatán activado. Comando raíz restablecido. Bloqueo iniciado. El gusano había sido aislado, pero no destruido. Aún no, porque en su último movimiento de desesperación, Alexei dejó el dispositivo sobre una bandeja, presionó el centro con el pulgar y susurró, «Si no gano yo, nadie lo hará». Un último temporizador se encendió. 4 minutos. Los dedos de Howard se cerraron alrededor de su bastón. Mara se acercó. La cabina quedó en un silencio sepulcral. El cronómetro parpadeaba en rojo contra la suave bandeja de cuero como un latido desviado, cada segundo desvaneciendo la ilusión de control, de seguridad, de algo normal, y mientras 4 minutos pasaban a las 3:59, luego a las 3:58, la cabina se llenó de un silencio tan absoluto que parecía asfixiar el oxígeno del aire, como si el avión no volara a 33.000 pies, sino flotando al borde de algo mucho más profundo, donde la redención y la ruina pesaban por igual. Alexei se quedó paralizado, no por miedo, sino por incredulidad, con los dedos crispados por la conmoción de haber ido demasiado lejos y darse cuenta, demasiado tarde, de que el enemigo que creía haberlo olvidado no solo lo recordaba, sino que había venido preparado, y no con venganza, sino con moderación. Howard Ellison, todavía sentado, todavía firme, todavía paralizado, se agachó con silenciosa precisión y presionó el pestillo lateral de su bastón, revelando no un arma, sino un chip de anulación biométrica incrustado en la madera pulida, vinculado al protocolo Leviatán por un solo nombre, el suyo. Mara se inclinó sobre el dispositivo. Sus ojos se movían tan rápido que parecía que el tiempo se había ralentizado a su alrededor. Sus dedos danzaban sobre los menús anidados de la pantalla, eludiendo la última capa de cifrado de Alexei, y por un instante, solo uno, el saboteador del 22F, no pareció un villano, sino un hombre que había construido algo hermoso, solo para ver cómo lo arrebataban, lo distorsionaban y lo renombraban sin su nombre. «Dime cómo apagarlo», dijo Mara por última vez, pero Alexei solo susurró. «Tendrás que elegir qué importa más, la aerolínea o la verdad». Howard no dudó. «Elijo a la gente». Y dicho esto, presionó el pulgar contra el sensor del bastón, y el avión se estremeció, no al colapsar, sino al recuperarse, mientras el dispositivo en la bandeja parpadeaba una vez, 2 veces, y luego se apagaba. Su luz roja era reemplazada por una barra verde plana y una palabra en la pantalla, neutralizado. Una ráfaga de aire recorrió la cabina como viento tras fuego, pasajeros sollozando, algunos aplaudiendo, otros sentados con asombro e incredulidad, mientras los auxiliares de vuelo se apresuraban a asegurar los pasillos, mientras la voz del capitán Maddox finalmente regresaba a los altavoces, temblorosa pero viva. «Damas y caballeros, hemos recuperado el control total. Aterrizaremos en breve».
Alexei fue sujetado silenciosamente y escoltado a la cocina trasera, sin apartar la vista de Howard, y al pasar junto al hombre al que una vez había admirado, con la voz apenas un susurro, dijo: «Nunca te mereciste esa silla». Y Howard, tan tranquilo como siempre, respondió: «Tienes razón. Merecía algo mejor». 30 minutos después, el avión aterrizó. La pista estaba llena de personal de seguridad, prensa y ejecutivos que ya habían recibido la información en estado de shock, pero ninguno de ellos importaba no en ese momento, porque mientras Howard era trasladado lentamente hacia la pasarela, con los pasajeros de pie en silencio y respetuosos, Rebecca, ahora despojada de su uniforme, permanecía sentada sin palabras cerca del frente, observando cómo el hombre al que había avergonzado era saludado por todos los miembros del personal a su alcance. No le quedaban palabras. Y él no le dijo ninguna, porque la verdadera lección ya estaba escrita, en cada titular, cada bandeja de entrada y cada conversación susurrada. Nunca subestimes a la persona más silenciosa del avión, sobre todo cuando él lo construyó.